Mi nombre es Alberto Videla, soy pediatra neonatólogo, estoy en la provincia de Neuquén desde 1981, ingresé en ese año a Zapala y en el año 83 pasé al Hospital Provincial Neuquén. Soy médico pediatra neonatólogo, hice mi formación pediátrica con la residencia en pediatría en el Hospital de Niños de Buenos Aires, el Ricardo Gutiérrez, y después continué con mi formación en neonatología en la Maternidad Sarday y el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y en el año 81 vine para esta provincia. ¿Cómo me enteré de esta provincia? Bueno, compañeros de camadas anteriores de la residencia del Hospital de Niños habían venido aquí, ¿sí? Incluso esos compañeros eran Daniel Allende y Fernando Moglia. Incluso con Fernando Moglia yo me carteaba. En las épocas que el correo era para traer buenas noticias, ¿no? Ahora trae cuentas nomás. ¿En qué año te recibiste? Me recibí en el 74. Me recibí en el 74, hice la residencia en pediatría entre el 75 y 78. ¿En la UBA estudiaste? Estudié en la UBA, sí, y bueno, y después ya me vine para aquí a Zapala. Bueno, un poco mi novia de ese entonces, que después fue mi mujer, era la que me insistía, ¿por qué no nos vamos a Neuquén? ¿Por qué no nos vamos a Neuquén? Yo estaba muy aquerenciado con Buenos Aires, ¿no? La verdad es que trabajaba de sol a sol, tenía, no sé, 4 o 5 trabajos. Hoy día se habla de contratos basura, la verdad que la vida del médico en Buenos Aires era un poco contrato basura, ¿no? Estás como por ahí, vas a un hospital sin que te paguen, solo te pagan por ahí una guardia semanal, o sea que hacías 2, 3 guardias semanales, más andaba con el... En esa época teníamos el aparato de radiollamada, antes de los celulares, ¿no? El radiollamada era pip, 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 y un mensaje, algunos tenían escrito, otros era oral el mensaje que recibías, y bueno, y tenías que ir a... Entonces me acuerdo que los viernes había juntado de OSDIC, que era obra social de empleados superiores de la industria de la construcción, algo así, y médicos. O sea, había juntado eso. Y o sea que el viernes a la mañana me subía al auto y hasta las 3 de la mañana no paraba, ¿no? Una cosa así. O sea que esto fue un poco calidad de vida y atrás de un proyecto, ¿no? Es decir, el proyecto en Buenos Aires era sobrevivir, vivir, por ahí hacer dinero o no, pero sin un proyecto real, ¿no? Y acá era un proyecto real. Yo la verdad es que cuando vine al cambio de plata, pero esto era atrás de un proyecto conocido, un proyecto que había nacido en los 70 y que no teníamos demasiada idea tampoco, ¿no? Pero sabíamos que existía esto, que existía la posibilidad de ser médico full time, de que el hospital había crecido, el hospital le regala salud pública, no el hospital. Había crecido, se había desarrollado de una forma que daba gusto venir y ver qué era lo que se hacía, ¿no? Después hablando con gente como el doctor Mantilaro, que fue de los primeros, él me decía algo así como era una cosa de crecimiento, en los 70 fue como de crecimiento inmoderado, creo que se utilizó esa palabra. Digamos que todo lo que se proponían tenían vía libre para hacerlo. Claro, lo que pasa es que no se proponían hacer cualquier verdura, ¿no? Lo que se proponían eran cosas que había que hacer. Faltaba tanto en esta provincia que todo lo que se podía hacer y se podía hacer por poca plata, relativamente poca plata, porque hacer rutas, hacer caminos, hacer redes de agua, hacer las redes telefónicas,
la televisión que se llegaba, el canal de acá retransmitía tenía la última retransmisora, la tenía en Choel, en Río Negro, es plata, ¿no? Pero digamos, pero lo que se necesitaba era, en comparación con el desarrollo que había, era tan poco, que fue luchado, ¿no? Fue luchado, pero en ese momento, en los orígenes del plan de salud, estaba el doctor Néstor Perrone, que creo que fue el subsecretario de Salud, y la doctora Elsa Moreno, que fue la directora general de la subsecretaría de Salud, tengo entendido, ¿no? Y me contó un compañero mayor, Fernando Bulgarelli, que cuando él llegó acá, por ejemplo, bueno, llegó como pediatra, y la doctora Moreno le dijo, bueno, necesitamos neonatólogos, acá no hay neonatólogos. El doctor dice, necesitamos que se vaya a formar a Córdoba. Y el doctor Bulgarelli dice, sí, doctor, encantado, mi familia está en Córdoba, mis amigos están en Córdoba, era hace un año que estaba. Pero ¿qué pasa si después me ofrecen trabajo y me quedo allá? Y entonces la doctora Moreno le dice, no se preocupe, doctor, en ese caso otros chicos en otro lugar del país van a ser bien atendidos por usted. Esto, un poco la generosidad que tenía la gente de esa época, ¿no? Y cómo un poco se fue desarrollando esto. Cuando yo llegué en el año 81, la cosa ya no era tan así, ¿no? No era tan fácil, no era, las cosas necesarias se daban fácilmente. Lo que pasa es que antes por ahí habían tantas necesidades que a lo mejor no le daban todo, pero se cubrían muchas de las cosas que hacían falta. La época que yo llegué en 81 no era tan así la cosa. Y te hago una pregunta. Sí. ¿Qué era lo que se conocía en Buenos Aires del proyecto de Neuquén entre los médicos? Lo que se conocía del proyecto era que Neuquén y Jujuy, ¿sí?, eran dos de los lugares que habían tenido mayor mortalidad infantil. ¿Sí? Yo me recibí en el 74 y la residencia la empecé entre el 75 y el 78 en pediatría. Yo no conocía mucho previamente, en la facultad no te daban en general nada de estas cosas. Y bueno, yo con la recibí, primero cuando cursé pediatría en la maternidad Sardá, y después cuando hice la residencia en el Hospital de Niños, ahí me di cuenta que la medicina no era una ciencia biológica, sino que era una ciencia social. ¿Sí? Y esto encuadraba un poco con lo que íbamos conociendo de Neuquén, ¿no? Que eran los dos lugares que tenían, Neuquén y Jujuy, mayor mortalidad infantil, creo que en el 70 estaban 108 por 1000. En el año que yo llegué aquí, creo que estaba en el 28 por 1000, la mortalidad infantil ya había bajado. Bueno, esas cosas son altísimo impacto, ¿no? Altísimo impacto. Entonces lo que conocíamos era un poco de esto, como un plan organizado de salud, un plan no escrito aparentemente, porque en realidad fueron programas y subprogramas que se armaron, pero no hubo un gran plan armado, escrito, según lo que cuenta la gente de la época, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que conocíamos, cómo lo había manejado, ahora específicamente, uno que es pediatra, cómo específicamente habían bajado este indicador tan importante, ¿no? Lo habían puesto a nivel de lo que era el resto del país, incluso más bajo que en muchas zonas del país. Entonces, un poco era esto lo que se conocía, ¿no? Y bueno, realmente lo importante de esto me parece que fue que siempre trajo gente formada, ¿no? Y que además empezaron a formar gente. Empezaron a formar gente que fue la residencia de medicina general. Pero además, cómo en estas programaciones de salud, cómo intervenían con la población, intervenían con los agentes de salud, formaron agentes sanitarios que estaban en el interior y que eran miembros mismos de la comunidad que se formaban para hacer alguna determinada tarea que era fundamentalmente el control, llevar un poco el control de la gente, qué enfermedades tenían,
la que estaba embarazada la detectaban para que el médico cuando hacía la visita la fuera a ver, que los chicos se vacunaran, cuántos chicos habían. Bueno, todo esto fueran cosas de altísimo impacto, ¿no? La adhesión a la atención primaria de la salud, luego la conferencia de Alma Ata, que fue en el 78. Realmente esto hizo diferencias. Y lo que iba también era el recurso humano, ¿no? Cómo se sostuvo y cómo se sostiene el plan de salud es por el recurso humano. Nosotros llegamos a un momento en el hospital de no tener compresa para recibir a los recién nacidos. No te digo sensores para los monitores que faltaban, porque el plan va subiendo, pero va subiendo así, ¿no? Subidas y bajadas. Llegaron momentos que fueron críticos, ¿sí? Y esto se sostuvo en base al recurso humano, ¿no? El recurso humano calificado. Por supuesto hay gente que es más vaga, otro que no es tan vago, otro que acompaña, uno que estudia más, uno que estudia menos, pero la meta, el servicio que yo estuve, el último servicio que estuve en 2 servicios, servicio de pediatría en Zapala y luego el Castro Rendón de Neuquén. A la hora de laburar, todo el mundo arremangado laburando, ¿no? Y las guardias no se duerme y no se duerme, ¿no? Era esto, me acuerdo alguna vez alguien puso, la guardia muere pero no se rinde, ¿no? Es de los, ¿cómo se llama? De los, creo que de los romanos eso, ¿no? De la guardia pretoriana, ¿no? La guardia muere pero no se rinde. Y bueno, las guardias eran terribles, ¿sí? Porque en una época cuando fue acá en el Hospital Neuquén, cuando en el año que viene, en el 83, éramos 2 médicos para hacer todo lo que era pediatría, con un residente de medicina general. Y ahí teníamos que cubrir partos. El único hospital que hacía partos en ese momento de la ciudad era el Castro Rendón, o sea que los 3.500 partos más o menos que había en la ciudad de Neuquén a nivel público se hacían todos en el Castro Rendón, que eran 8 por día en ese momento, más o menos. Partos, cesáreas, la internación de pediatría, la internación de neonatología, el consultorio externo de guardia, la terapia intensiva pediátrica que funcionaba dentro de la terapia intensiva de adultos, el consultorio externo, no sé si lo dije, y aislamiento. Por ahí había un chico con varicela que necesitaba internar, no lo podías internar en una sala general. Bueno, todo esto entre 2 médicos de planta y un residente. Bueno, toda la guardia había despelote. Toda la guardia había alguien que se elevaba quejas a la dirección y eso se pudo solucionar justamente una vez que el director médico, el director general, en salud el director general es director médico, en las clínicas el director general en realidad es el gerente, no el médico. Bueno, quedó el administrador, quedó a cargo de la dirección y fue el que solucionó el problema del recurso humano, ¿no? Eso fue, pero bueno, así era como funcionaba, ¿no? Pero bueno, volvamos al 81, Zapala, centro de... ¿Cómo es el vínculo inicial? ¿Vos te presentás, te ofreces, hay un llamado? Bueno, el vínculo inicial fue, yo vine de vacaciones al Huechulafken, con mi novia y unos amigos y amigas. Bueno, y a la vuelta, tenía un amigo que trabajaba de visitador médico acá en Neuquén, ¿no? Que también conocíamos parte de toda la historia por él, ¿no? Toda la historia de la provincia, del sistema de salud. Y entonces dijimos, bueno, terminadas las vacaciones, nos vamos a la Subsecretaría de Salud a presentarnos, ¿no? Entonces me acuerdo que nosotros venimos de mochileros, pero habíamos traído ropa como para más o menos decente. Entonces fuimos a hablar y entonces cuando llego me encuentro, me dicen, bueno, a ver, pasa uno, saluda. Entonces lo veo
Yo digo, yo a este tipo lo conozco de algún lado, a este tipo lo conozco de algún lado. Y entonces le pregunto a alguien que estaba ahí, digo, ¿quién es este hombre? Y me dice, este es el doctor Leonfanti, Fernando Leonfanti. Bien, Fernando Leonfanti había sido docente mío durante la carrera en la unidad hospitalaria del Ramos Mejía, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a hablar con Fernando Leonfanti, nos explicó un poco cómo era la cosa, y nos dice, bueno, pero ahora viene el director general, que era Gregorio Quirno Costa, que él es el que corta la torta. Bueno, fuimos a hablar, yo digo fuimos porque fui con mi novia, ¿no? Y fuimos a hablar con Gregorio y bueno, a decirle, bueno, residente del Niños, acabo de terminar mi formación en neonatología. Bueno, estuvimos como 4 horas hablando, 4 horas que nos hablaba él, ¿no? Con un mapa donde tenían la Subsecretaría de Salud estaba en la calle Rivadavia, en este momento es el hotel del instituto. Entonces tenía un mapa en la pared y la ciudad de Zapala la tenía más grande, decía futura capital de la provincia, ¿no? Quería engancharme para Zapala, me parece. No, ya lo tenía puesto desde antes. Bueno, el asunto es que me ofrece San Martín de los Andes, donde estuvo el paraíso, o Zapala, donde estaba el viento. Y resulta que en San Martín de los Andes tenía que ser pediatra, pero la guardia era de medicina general. En Zapala la guardia era de pediatría. Y entonces yo hacía 5 años que no veía un adulto y además, dada mi especialidad, había visto muchísimos partos y en los lugares donde hice la subespecialidad, había visto las complicaciones que tenían esos partos. Entonces digo, yo no puedo ir a San Martín de los Andes a hacer medicina general sin estar formado para eso. Había gente que lo hacía y que lo hizo bien y se preparó. Y bueno, yo no me sentía capaz realmente para hacer eso no me sentía capaz ni me sentía responsable para hacer eso. Así que bueno, elegí Zapala, que era donde estaba el viento, ¿no? Y la diferencia era eso, que la guardia era de pediatría y no de medicina general, ¿no? Así que bueno, un día me llama Gregorio y me dice, tengo que ir a Zapala porque no te venís a conocer, estaba por salirse al nombramiento. Tengo que ir a Zapala, que hay un curso, Gregorio Quirno Costa era pediatra también, entonces hay un curso, vamos, si te venís, yo te llevo. Entonces, bueno, me vine. Y ahí hubo una serie de señales como para no quedarme en Neuquén realmente, ¿no? Primero me vengo en tren, ¿sí? En ese momento había ómnibus, tren, avión, debería haber también, pero estaba totalmente fuera de mi alcance y de mi miedo que tenía en esos tiempos a volar. Entonces me vine en tren, primera clase, ¿sí? No es el mejor, el de primera clase. El mejor era el Pullman. Primera clase, en abril. Abril ya empieza el frío, ¿no? Cruzando las pampas y el desierto. Bueno, descarriló una chata salera entre Médanos y Nicolás Levalle, cerca de Bahía Blanca. Primera clase, la calefacción funciona solo si el tren está en movimiento. Entonces, bueno, ese era un frío que me moría, era tremendo el frío, tremendo el frío. De repente arranca el tren y se va a una de esas 2 estaciones y bueno, ahí había una salamandra, ¿no? Entonces estábamos todos ahí metidos, lo de primera y segunda estábamos todos metidos ahí adentro de la oficina de la estación. Y bueno, la salamandra ya estaba más lindo, pero te daba ya más sueño.
me iba a dormir al tren, me moría de frío, no me podía dormir. Así que bueno, un desastre fue ese viaje. Llego aquí, bueno, me encuentro con Gregorio, vamos a Zapala, en una camioneta de la Subsecretaría de Salud, se tira a pasar en tándem a otro, a una camioneta que iba adelante sin ver que venía un Renault del otro lado. Bueno, cuando lo ve ya estaba encima, frena hacia la banquina, el Renault frena hacia la banquina, y él volvió a girar y salimos en medio de la suerte que no había una gran desnivel, salió a campo traviesa. Bien, llego a Zapala, estamos ahí, qué sé yo, me presenta la jefa de servicio, hablo en privado con ella, la jefa de servicio me dice, ¿qué vas a venir a hacer vos acá? Dice, con tu formación acá, dice, esto es atención primaria. Dice, atención primaria, digamos, el primer nivel de atención, básicamente, ¿no? Era lo que quería decir. Igual tenía internación. Y bueno, mal, la verdad que bastante mal todo, ¿no? Bueno, me vuelvo con Kirchner, qué sé yo, vuelvo. Y estaba parando en la casa de una médica que había sido residente nuestro y que se había venido aquí a la provincia. Entonces digo, yo me voy a volver a Zapala, digo, quiero ver de nuevo, sin toda la vorágine del curso esto, quiero ver bien de nuevo todo como era. Digo, la verdad, yo venía muy entusiasmado y no puede ser esto que me cuentan, ¿no? Entonces vuelvo, hablo de nuevo con la jefa y bueno, y me explicó bien el panorama como era, todo bárbaro, que uno puede pensar, bueno, envidias personales, por ahí viene un tipo muy bien formado, no, nada que ver. Digo que fue madrina de mi primera hija, Susana Baroni, fue la primera neonatóloga que tuvo la provincia y que estaba en Zapala, ¿no? Haciendo pediatría general, una máquina de trabajar. Bueno, la vuelta a Neuquén, a esto voy con lo de las señales, ¿no? A la vuelta me voy a volver, me dice, mirá, tenemos el equipo de bilirrubina que está para los chicos con ictericia, ¿no? Y está roto, hay un chico que está muy amarillo, lo tenemos que llevar a Neuquén. Dice, ¿no lo acompañarías vos? ¿Te vas en la ambulancia? Sí, voy yo. Entonces una madre en camisón con un niñito, partimos. Pinchamos 3 gomas en el camino. La ambulancia traía 2 gomas de repuesto. La tercera la pinchó frente a la gomería de Arroyito, que estaba cerrada. Así que ahí terminé yo haciendo dedo con la señora en camisón, con el nene en la mano, en brazos, y los traje al hospital Neuquén, ¿no? Eso es lo que digo, que había señales en contra, ¿no? Como para... Pero bueno, uno es tosudo y bueno, y ahí fui a parar a Zapala. Entonces, ¿Y a cuánto tiempo te viniste? 2 años. 2 años, justo la verdad que estaba muy bien en Zapala. Zapala era Pero desde esa visita hasta que te... desde esa visita, y eso habrán sido 2 meses. 2 meses. 2 meses más o menos, y eso fue en abril y vine fin de junio. Fin de junio empecé a trabajar en Zapala. Y realmente, bueno, era muy cómodo. Yo llegué y bueno, todavía no estaba la casa disponible, así que el director del hospital, bueno, el día que llegué, bueno, había un tormentón tremendo. Cuando cruzamos la provincia de Buenos Aires venía en un Peugeot 404 con un colchón arriba, una tapa de vidrio de una mesa que se usaba en ese momento, los muebles de caña. Todo lo había mandado por tren, pero la tapa de vidrio la traía ahí arriba, llegó colgando con los hilos, con el tormentón que había. Cuando cruzamos la provincia de Buenos Aires había niebla. Cuando llegamos acá y estábamos ya en el desierto, también aparece todo, y mi mujer, ya en ese momento ya era mi mujer, me dice, acá también hay niebla. No, era la tierra que no dejaba ver. Llegamos con el parabrisas picado, ¿no? Y al hotel que llegamos, que era el viejo Hotel Pehuen de Zapala, le había arrancado ventanas el viento.
Así que bueno, ahí llegamos, el director del hospital, que era el doctor Méndez Valdemarín, nos invitó a la casa, que estuvimos ahí hasta que se desocupó la casa que nos asignaban. Y bueno, ahí empezamos. Bueno, llego y la jefa me dice, mirá, dice, vos venís recién casado, estaba, ¿no? Y dice, tenés la primera guardia que te pusimos, como no sabíamos bien cuándo venías, la primera guardia que te pusimos fue, no sé, 10 días más adelante. Y se aprovechá para recorrer. Bueno, así que recorrí, empecé unos días antes de la primera guardia, y me acuerdo que a los días de estar ahí, una semana, una cosa así, dice, che, dice, vos sabés que tenés que firmar la presencia, ¿no? Y digo, yo veía todo tan libre acá que pensé que, bueno, que realmente es un hospital chico, ¿no? Te ven, estás, no te ven, ¿qué pasó? Así que bueno, y realmente se trabajaba muy bien en Zapala, el ambiente era muy lindo, muy bueno, muy buena onda, se hacían las cosas que había que hacer y más. Nosotros en Zapala, por ejemplo, el plan de salud contemplaba el seguimiento hasta los 2 años. En ese momento en Zapala hacíamos seguimiento hasta los 6 años y se había puesto de moda en ese momento todo lo que era estimulación temprana. Bueno, entonces hasta teníamos de las cartillas qué estimulaciones había que hacer. Hoy día eso está un poco, digamos, a un recién nacido o a un lactante, los estímulos que tenés que hacer los naturales, no tenés que inventar nada raro, ¿no? En esa época se pensaba que los chicos iban a salir más inteligentes y uno hacía cosas que por ahí las madres se angustiaban porque pues, no lo hacía el chico, ¿no? Pero realmente una etapa muy buena fue esa, ¿no? Con visitas al área, con centros de salud, con el hospital. Así que realmente fue algo muy, muy, muy lindo. Y viniste con dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva, sí. El primer nombramiento que tuve fue dedicación parcial, porque parece que el cargo que había era con dedicación parcial, y me pagaban en negro el resto para completar la dedicación exclusiva, pero en 2 o 3 meses estuvo lo de la dedicación exclusiva. ¿Y sí? ¿Cómo era la diferencia con respecto a tu situación en Buenos Aires? Y estaba, a ver, con respecto a la parte económica estaba igual, ¿sí? Por supuesto más caro Zapala, obviamente, pero digamos, en cuestión era el cambio de plata. Además, muchas menos cosas en qué gastar también, ¿no? El radio llamado se acabó. Vuelvo más atrás, las vacaciones. Estábamos volviendo, ¿sí? Y bueno, y ya habíamos estado con Gregorio Quirno Costa, pero esto fue por acá, por el valle, por la ruta. Estábamos yendo, ya habíamos visto Zapala, Cutralcó, en ese momento Zapala era mucho más lindo que Cutralcó, era una ciudad bastante moderna, está igual ahora, más todo lo nuevo que se hizo, ¿no? El Gran Zapala. Pero en esa época el centro de Zapala está igual, no cambió nada. Para esa época estaba bueno, ahora es una ciudad como un poco caída, ¿no? Bueno, íbamos con el auto pensando, ¿no? Y bueno, esto es San Martín, la verdad que no, porque yo no me siento capaz para atender adultos ni para hacer partos. Y yo sé que Zapala, y bueno, tendríamos que pensar Zapala. De repente íbamos por un conglomerado urbano y siento a alguien que frena, ¿no? Y el chirrido del freno sonó algo así como y automáticamente me llevé la mano al radio llamado. Y digo, no, yo me voy a Zapala. Así que un poco fue así la cosa, ¿no? Y sí, fui full time y bueno, la vida de Zapala está en el centro de la provincia. Fin de semana que no tenía guardia, fin de semana que me iba, qué sé yo, a cualquier lado, Chosmalal, San Martín, Junín. San Martín de los Andes no había un día que llegara y que no estuviera lloviendo, ¿no? Era una cosa, para mí San Martín era la lluvia. Y
bueno, digamos, calidad de vida excepcional, ¿no? Al lado de lo que era Buenos Aires, realmente creo que fue una buena elección, ¿no? Y si uno lo ve a futuro, yo me jubilé como full time y tengo una buena jubilación, tenemos el 80% móvil, siempre hay algún subterfugio ahí, por lo cual no es exactamente el 80%, pero jubilación a los 60, digamos, algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Y el tema de la práctica cotidiana, las salidas a terreno, la salida programada. Bueno, yo hacía poco de eso, porque justamente el tema en Zapala era que había médicos generales y en general en ese momento los que estaban no tenían una formación de residencia en medicina general, pero estaban de médicos general. Había algunos que sí, que se habían formado en la época del Plan de Salud de Río Negro, y entonces eran ellos y algunos generalistas que sí se habían formado en la residencia, que sí había. El marido de mi jefa, Walter González, él era uno de los que hacía las salidas. Yo de vez en cuando hacía una que era a Los Catutos y Laguna Miranda, que era un lugar de... Laguna Miranda era cerca de una laguna que había un caserío, y Los Catutos había una comunidad originaria con... había una cantera también allí. Y bueno, pero muy poco fui al área, ¿no? Yo más estaba en el hospital o en los centros de salud, ¿no? ¿Y cómo era la experiencia esa de la salida? La experiencia de la salida era muy interesante, ¿no? Sobre todo un porteño que viene, la salida al área, ¿no? La salida al área, bueno, se preparaba todo, se llevaba, iba el dentista con un torno portátil, por ejemplo, íbamos nosotros con los instrumentos para medir a los chicos, el pediómetro, la corneta para el estetoscopio pilar, ¿no? La corneta que era para los latidos de la embarazada, para el control del embarazo, y bueno, y era en esa la que iba yo era una corta, sí que había algunas que eran más largas, y todo, la que iba yo era a la tarde. Habían algunas que se hacían en algunos lugares, que era de todo el día, con caseríos más grandes. Ahí cada vez que iba el médico parece que se hacía una fiesta. No, acá no se hacía una fiesta, pero eras bien recibido y bueno, la gente muy respetuosa, había una cosa particular de la gente, sobre todo de los viejos pobladores. La zona de Zapala, parece que los médicos que hubo antes del plan de salud eran los médicos militares. Y entonces así como mi capitán, mi teniente, cuando te saludaban decían mi doctor, ¿no? Mi doctor. ¿Cómo le va mi doctor? Y era empleado del hospital, que era, ¿cómo le va mi doctor? Pero un poco era eso, ¿no? La visita, ¿no? Y también es bueno para uno, ¿no? Porque te sentís útil, ¿no? Que estás haciendo algo en provecho de los demás, ¿no? No solo para vos. Así que realmente fue una experiencia muy linda la de Zapala. ¿Y cómo era esto que dijiste en un momento que te obligaban a firmar la presencia? ¿Cómo era la parte del control y de las actividades, ¿no? Como nos han dicho que había una cosa muy coordinada entre los distintos niveles, las jefaturas de zona, como un funcionamiento integral del sistema, como que había una cosa muy coordinada. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, yo desde el nivel operativo que estaba cuando llegué, era el recién llegado, mucho en ese momento no me daba cuenta. Después empecé a ver un poco cómo era. Bueno, estaba el jefe de zona, que en ese momento era Fausto Pelayes, y era el que coordinaba todas las actividades, pero las coordinaba en conjunto con las jefaturas de servicio. Yo iba a esas reuniones cuando se iba por ahí la jefa y me dejaba a cargo del servicio, iba a esas reuniones, entonces ahí
se coordinaban acciones, se veían problemas que tenía la zona, cómo podían ser solucionados. En algunos momentos, por ejemplo, la zona no tenía médicos y se mandaba un médico de otra zona que cubriera hasta que volviera el médico que tenía que encargarse. Se coordinaban todo lo que eran las vacunas. Había gente de la subsecretaría, yo esto no lo vi, pero me lo contaron. Venían con la norma de atención y revisaban las historias clínicas y después había gente con muy buena formación y gente que había llegado sin tanta formación, incluso mucha gente que llegaba, salido de la facultad, iba a una población y después de estar un par de años en la población, recién ahí iba a hacer la residencia de medicina general. ¿Sí? Entonces venían de la subsecretaría de salud y, a ver, acá la norma dice que hay que hacer tal cosa, ¿por qué hicieron tal otra? ¿No? Era un poco el control que... Esto me lo contaron, ¿no? Yo no, la verdad que no lo viví. Nosotros teníamos ahí, nosotros en Zapala estábamos, la que nos controlaba era la jefa de servicio, que ya te digo, era una máquina de laburar y si no laburabas como ella era como un papelón que hacía, ¿no? Porque realmente no te exigía, ¿no? Y bueno, no te exigía, dio la casualidad que, o no, que todos los que estábamos embebidos en esa forma de actuar y de cumplir con lo que se sabía y se esperaba que teníamos que hacer, ¿no? Esto también, esto es algo que por ahí y muchos lo tenemos metido dentro, ¿no? Nosotros lo formamos por ahí en otro aspecto, en otro sentido, y bueno, y actuamos, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer y lo hacíamos, ¿no? No nos tenían que andar marcando, ¿no? Pero te digo, no yo, todo el equipo que teníamos en Zapala, que te digo que era excelente, excelente. Es más, por ahí derivamos pacientes a Neuquén porque faltaba algo, porque así como digo, no teníamos por ahí ni para una bilirrubina, y venían a Neuquén y volvían tal cual que lo habíamos mandado. Es decir, Neuquén podía hacer muy poquitas cosas más de lo que hacíamos nosotros, ¿no? Esto va también a eso como que el crecimiento ese que hubo en los principios bueno, hay que hacer esto, vamos a hacerlo, necesitamos esto. Bueno, ya para esta época no estaba tan así la cosa, ¿no? Es decir, ya equipamiento faltaba, era más voluntad que otra cosa, ¿no? Pero vos sentís que en esa época todavía nos han hablado mucho de la mística, ¿no? Del plan y del equipo y del tema de sentirse parte de un equipo y de una cosa más grande. ¿Cómo lo veías vos eso en el momento que vos llegaste? Y en el momento, a ver, yo me acostumbré a trabajar en equipo. ¿Sí? Mi formación, salvo la de grado, que es bastante individual, después de la residencia es trabajo en equipo. Y tuve la fortuna de hacer la residencia en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Ustedes no sé si habrán oído por ahí la residencia como la ley del gallinero, el que está más arriba, que va defecando sobre la masa. En el Hospital de Niños no era así la cosa, ¿no? Es decir, en el Hospital de Niños, por ejemplo, había funciones que estaban bien determinadas. El residente de tercero, que era el que coordinaba la sala, el de segundo, el que veía a los pacientes con el de primero, el de primero después se tenía que ir evolucionando y el de segundo se iba a hacer las interconsultas con los grandes especialistas que había, que era donde más aprendías, ¿no? Bueno, y el de primero sacaba sangre al empezar la jornada, no había extraccionista de laboratorio, el residente primero sacaba sangre. Bueno, a nosotros nos ayudaba el residente tercero, que era el que coordinaba la sala, nos ayudaba a sacar sangre. El residente del segundo nos ayudaba a evolucionar a los pacientes para que pudiéramos ir a hacer las interconsultas con ellos, ¿no?
O sea que para mí trabajar en equipo, sin alguien que te estuviera, era lo más natural. Y realmente esto que decís es verdad, había una mística de este trabajo. Ya te digo, ¿no? La jefa de servicio daba el ejemplo y todos seguíamos ese ejemplo, ¿no? Y todos queríamos mejorar, pero no mejorar para decir, qué bueno que soy, mejorar para brindar un mejor servicio, ¿no? Y eso era un poco la mística del, ¿sí? Y la mortalidad infantil, bueno, por ejemplo, cada vez que ibas a abrir la mortalidad infantil estábamos todos atentos a ver cómo nos había ido con eso, ¿no? Realmente había una mística y vos hacías de todo. Después cuando vine acá al hospital Neuquén, hacía de camillero, enfermera. No es porque la enfermera no hiciera de enfermera, sino porque no había, hay más médicos que enfermeras en este país. Entonces, así es bueno, todo, ¿no? Llevabas la incubadora, bolseando al chico por ahí o con los equipos para una emergencia y solo, ¿no? Porque te habían llamado de rayos, porque tenían disponible en ese momento para hacer un estudio que no se podía hacer con el portátil de la unidad de internación. ¿Y el traslado a Neuquén, cómo fue? ¿Cómo se decidió? ¿Lo decidiste vos? Eso lo decidí yo porque a pesar de que estaba tan contento con Zapala, yo lo último que había hecho era neonatología. Y en Zapala no había neonatología, era pediatría. Tenía un pequeño sector. Ustedes vieron las grandes salas de terapia intensiva, como son ahora. Cómo son las cañerías de gases, ¿no? Todas empotradas, en poliductos, anaqueles de servicio. En Zapala lo que había conseguido, no sé si fue esta jefa que les digo, la doctora Baroni, o la que estuvo antes de ella, la doctora Feinstein, consiguió que le pusieran unas cañerías y usaba para abrirlas unas llavecitas que venían en los mecheros Bunsen. Los mecheros Bunsen, esos que se ven en la película, que sí, es como un trípode con una cosita que sale una llamita y una manguera de gas que viene. Bueno, ella había conseguido que le pongan una cañería con esa llavecita de los mecheros Bunsen como para poder tener oxígeno que se daba a los pacientes, un oxígeno que no era de los grandes, ¿cómo se llaman? Estos tubos gigantes que hay ahora, sino que eran baterías de tubos comunes de oxígeno que se conectaban a una red para llegar a los... bueno, el tema es que entonces sí, había una mística, y yo creo que sigue habiendo la mística. Yo estoy jubilado, pero sigo en la universidad y sigo yendo al hospital. Y yo veo en la gente, los más jóvenes por ahí no los conozco tanto, pero la gente de 40, 50 años sigue manteniendo la mística, ¿no? La mística. Una vez... campaña fue para la primera gobernación de Jorge Zapag. Me invitan a una charla que iba a dar un famoso médico sanitarista de acá de la provincia de Neuquén y que había estado también dirigiendo un importante hospital en la provincia de Buenos Aires, que venía a dar una charla sobre el sistema de salud, los orígenes, cómo había sido, ¿no? Bueno, y cuando se arma la discusión, sale uno de los médicos viejos y dice, porque antes era un orgullo tener la camiseta, ponerse la camiseta del hospital público, ¿no? Y digo, perdón, digo, para mí sigue siendo un orgullo, digo, porque yo no la tengo puesta, la tengo tatuada, la camiseta del hospital público. Así que bueno, sí, nosotros, la mística esa existía y creo que sigue existiendo. Y cuando llegaste a Neuquén, ¿cómo era la diferencia? ¿Fuiste al Castro Rendón? La diferencia fue mortal. ¿Por qué? La diferencia fue mortal.
Bueno, yo les comenté que había una residente nuestra que había venido acá, que estaba trabajando en el Hospital Neuquén, y me llama un día y me dice, mirá, dice, Alberto, la doctora Garibaldi, que era la jefa de neo del Castro Rendón, se enteró que vos estás formado en neonatología y se quiere tener una entrevista con vos. Bueno, me vine a la entrevista con la doctora Garibaldi, y sí, ya mismo pedí el pase, qué sé yo, andate a la subsecretaría y pedí el pase. Bueno, voy a la subsecretaría y hablo con Fernando Leonfanti. Entonces Fernando Leonfanti me dice, mirá, dice, pase directo ya no vamos más, dice, ahora es todo por concurso. Dice, así que van a hacer el concurso, va a haber concurso, y así que estate atento, cuando haya concurso te presentás. Pues vino el concurso. Entonces vino el concurso, me presento al concurso, gano el concurso. Entonces, pero tenía que esperar a que me reemplacen. Cuando estoy esperando que me reemplacen, me llama el doctor Pellín y me dice, sí, bueno, ¿cuándo vas a venir? Bueno, estoy esperando el reemplazo. Todo organizado era esto a través de la Subsecretaría de Salud, ¿no? Hasta que no venía el reemplazo no me podía. Porque el sábado estás de guardia en el Castro Rendón. Y le digo, mire, doctor, le digo, este sábado estoy de guardia acá en Zapala. Así, ¿no? Me dice, bueno, pero el sábado que viene, bueno, digo, entonces, digo, bien, ¿quién? Corto, le comento a mi jefe, y dice, no, esto no puede ser, vos de acá no te vas hasta que no venga tu reemplazo. Bueno, llamo a la jefa de guardia del Castro Rendón y digo, mirá, tengo este problema. Y entonces este problema me dice, no, dice, no te hagas problema. Dice, vos cuando venga tu reemplazo te venís, dice, hablas conmigo, así ya te pongo el plan de guardia, pero mientras tanto no hay ningún problema. Dice, quédate tranquilo. Bueno, llegué un momento, hacía como un mes y pico que estaba, y entonces le digo a mi jefa, digo, Susana, digo, ¿cuándo me voy a poder ir a Neuquén? Le digo, porque la verdad que, le digo, si fuera un preaviso, ya está recontra vencido esto, de allá que me reclaman. Bueno, sí, está bien, andá, total, ya va a venir el reemplazo. Bueno, vengo. Entonces vengo y me agarra el doctor Pellín. No sé si no le caí bien, somos medio amigotes. Pero en ese momento dice, bueno, mirá, dice, vos, éramos 3 que habíamos entrado, ¿no? Y dice, vos vas a ir directo a Neo ahora, y dice, pero te aviso que acá el servicio es pediatría, después vas a tener que ir a otros lados, dice, pero ahora te tocó neonatología. Y la doctora Garibaldi estaba encantada de que fuera a neonatología, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar en el Hospital Neuquén, llego 8 de la mañana, primer día hay que llegar bien puntual, antes que el jefe, ¿no? E irse después que el jefe. Entonces, el primer día llego y teóricamente voy a neonatología, bueno, estoy dejando mis cosas ahí, porque dejamos las cosas en el servicio de pediatría, estaban uno al lado del otro, comunicados con una puerta. Estoy dejando mis cosas y aparece el doctor Pellín y me dice, la doctora Allende tuvo familia, así que tenés que ir a cubrir el primer turno de consultorio de 8:30 a 10. Saludo 1, 2, época de servicio militar, ¿no? Saludo 1, 2, voy a cubrir el consultorio de 8:30 a 10. 10 menos 5, terminando el último paciente, se abre la puerta a la doctora Garibaldi. ¿Qué haces acá? Tengo al residente solo en el rooming in. El rooming in es internación conjunta donde está la madre con el niño, ¿no? Tengo al residente de medicina general solo en el rooming in. ¿Qué estás haciendo acá? Digo, me hubieras venido a rescatar antes. Digo, el jefe me mandó acá, vine acá. No, que tengo que rescatar. Bueno, voy. Y entonces ahí estaba el residente de medicina general, que era Machi Buero, que era un médico que había estado en Rincón de los Sauces,
trabajó, no sé, 2, 3 años o más en Rincón de los Sauces, y después se vino a hacer la residencia de Medicina General. Entonces el doctor Boero dice que él fue mi instructor de residentes, porque fue el que me enseñó todos los papeleríos que había que llenar que eran propios del Hospital Neuquén. Bueno, esa fue mi entrada al Hospital Neuquén, ¿no? Y bueno, pero era muy distinto, el cambio era tremendo. Zapala era un pueblo donde yo iba y hablaba con el intendente en la calle, toda una vida de pueblo era acá. Qué sé yo, llegabas y bueno, todo el mundo te quería conocer. Acá llegabas y todo el mundo te ladraba, más o menos. Sí, 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 sí. Era como Buenos Aires con más lugar para estacionar, una cosa así. Así que bueno, fue bastante duro, además el trabajo era muy complicado, ¿no? Muy complicado por esto que les conté antes, cómo estaba organizado y que éramos durante el día bárbaro, era todo bien, pero la guardia era terrible, terrible. No había guardia donde no tuvieras un quilombo, por decirlo bien, la palabra que corresponde, ¿no? Así que eso fue y eso fue en el año 83. Otra de las cosas, yo venía muy bien formado como neonatólogo ya de Buenos Aires cuando fui a Zapala y decía, me acuerdo que en esa época habían traído un aparatito acá que era el antecedente de la asistencia respiratoria mecánica, que era el CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, ¿no? Y yo decía que habíamos llegado en el mismo tren, solo que el CPAP había quedado en Neuquén y yo había seguido viaje a Zapala, porque los chicos de acá no lo sabían manejar, ¿no? Y yo que lo sabía manejar estaba en Zapala. Pero bueno, cosas, ¿no? Por supuesto que aprendieron y muy bien a manejar. A ver, nosotros venimos desde una educación planteada desde el modelo médico hegemónico, ¿sí? Donde nosotros somos los que estamos legalizados para ejercer, somos los que tenemos el saber, y como somos los que tenemos el saber, tenemos el poder, ¿sí? Y entonces vos sos mi paciente y yo te digo, tenés que hacer tal cosa, ¿sí? Y no me preocupo ni cómo lo vas a hacer, ni de dónde venís, ni si lo podés hacer, ¿sí? Eso fue un poco nuestra formación, tal vez no malintencionadamente, pero certificando esto, ¿no? Y de repente en la Sagrada me di cuenta que los pediatras se preocupaban por la familia. ¿Sí? En la Sagrada, ya les decía, es donde cursé pediatría. Se ocupaban de la familia, se ocupaban de la desnutrición, no como, a ver, no comen, ¿qué le está dando de comer? Sino, ¿por qué este chico está desnutrido? ¿Cuáles son los determinantes sociales para que este chico sea desnutrido? En esa época había mucha desnutrición, ahora está aumentando también. Había diarreas, pero era una cosa tremenda. En el hospital de niños, durante mi residencia, por ejemplo, llegaba el verano, y 2 salas del hospital de niños, de unas 40 camas cada una, se cerraban para cualquier patología y lo único que se internaban ahí eran diarreas, ¿sí? Los chicos se morían como moscas en esa sala, ¿no? La diarrea no es un problema de salud pública en este momento en la Argentina, ¿no? Y la desnutrición dejó de serlo, lamentablemente ahora están aumentando los niveles de nutrición. Pero bueno, un poco a eso me refería con lo de la medicina social, ¿no? Es decir, donde hay otros determinantes que la biología, ¿no? Es decir, la biología es solo un pequeño componente, ¿no? La frase esa de Carrillo. ¿No? Para los grandes males, los microbios son pequeñas. Claro, son unas pobres causas, los microbios, ¿no? Y esto, bueno, y vos te ponés y te metés en esto, y bueno, y aparte, yo siempre digo, no me gusta decir yo siempre digo,
hay una diferencia entre técnicos y profesionales que yo la saqué del INDEC, ¿no? No me acuerdo bien, pero como que el técnico es que sabe hacer alguna cosa particular y el profesional como que tiene una visión más general, ¿no? Y entonces digo, bueno, la terapia intensiva neonatal, tenés que ser muy buen técnico, ¿sí? Porque si no, el paciente y sonaste, si no sos un buen técnico. Pero tenés que tener conocimientos generales también, ¿no? Tenés que saber por qué se producen las cosas, cómo podés cambiar fuera de la terapia intensiva. ¿De qué vale la terapia intensiva si después sale ese chico de esa terapia intensiva a un medio hostil donde no hay familia o la familia no puede afrontar todo lo que tiene que afrontar como consecuencia de eso, ¿no? Entonces, lo que te decía, como que bueno, que esto, no sé, a nosotros nos motivó mucho a estudiar otras cosas, no sé si está pasando ahora también, ¿no? Por ejemplo, creo que fue en los años 70 en Canadá, el primer ministro le encargó al ministro de Salud que investigara, bueno, cómo podía hacer para disminuir el gasto en salud, porque lo que habían visto que si el gasto de salud seguía en esa proporción, creo que era en unos 15 años más, algo así, el presupuesto de salud iba a ser el 90% del presupuesto, ¿no? Y esto fue un famoso informe que es el informe Lalonde, donde el ministro de Salud establece las determinantes de la salud, donde la biología es solo una parte, ¿no? Está el estilo de vida, que ahora se prefiere llamar condición de vida más que estilo de vida, porque estilo de vida parece que fuera que vos lo elegiste, sí, muchas veces lo elegiste, pero por ahí no es un estilo de vida, es una condición de vida, ¿no? La biología, el sistema de salud, bueno, un montón de cosas que hacen que la biología sea una pequeña parte. Y te hago una pregunta por ahí para ir cerrando. ¿Cómo evaluás vos, vista desde hoy, esa decisión de haberte venido a Neuquén? Yo genial. Creo, no sé, me parece que fue, debe haber sido la mejor decisión que tomé en mi vida. Creo que sí, que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Debo haber tomado otras buenas también, supongo, pero esto la verdad que no me arrepiento. Me siento neuquino, me gusta Neuquén, me gusta la ciudad, me gusta la provincia, pero realmente, como decían en los 60, ¿te sentís realizado? Yo creo que me realicé en Neuquén. Digo, un poco por lo que hice, por cómo me sentí, lo que significó para mí. Yo en Buenos Aires sería un neonatólogo del montón. Fui un neonatólogo famoso, invitado de congreso en Buenos Aires, a hablar, de presidente de mes, primero de secretario, después de coordinador, después para hablar, después para comentar tratar de decir frases inteligentes sobre lo que hablan otros. Y eso fue por estar acá, realmente. Fue por haberme venido a Neuquén, sí, sin duda.